Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien, qué bueno. Estamos bien, ¿verdad? Por favor, hermanos, ¿se pueden apagar hacia adelante para que puedan escuchar, por favor? Hacia adelante para que estemos juntos y vamos a escuchar bien. Un poquito más adelante, si gustan, hermanos. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra, gracias a Dios. Gracias por el pastor que me da la oportunidad también. ¿Cuántos de aquí no han conocido a sus abuelitos? ¿O cuántos no tenemos abuelitos? ¿O tuvieron abuelitos? ¿Y cómo eran los abuelitos? ¿Alguien me puede decir cómo era su abuelito o su abuelita con él? ¿Cómo eran? ¿Era enojón? ¿Regañón? Estricto, amable, chistoso. Allá, por allá, estricto, enojón. Por allá, ¿cómo era su abuelito o su abuelita? Las abuelitas eran las más consentidoras, amorosas, ¿no? Cariñosas, tapaban las travesuras de uno, ¿verdad? Porque creo que no éramos traviesos cuando éramos niños, ¿verdad? Por ahí, y las abuelitas tapaban esas travesuras, ¿verdad? Porque papá o mamá no se diera cuenta de la travesura que ya había uno hecho. Bueno, y en la familia, como podemos ver, hay papá, mamá y abuelitos. Pero lo que hoy quisiera compartir, especialmente hoy en este día, cómo mostrar a Cristo siendo abuelos. Pero antes de pasar a ese punto, quisiera decirles cómo somos, los que somos abuelos, cómo somos ahora y cómo fuimos antes de conocer a Cristo, cómo éramos antes de conocer a Cristo. Eso se los dejo de tarea. Pero ahora que conocemos a Cristo, ¿cómo somos? Son papás y futuramente abuelitos por ahí. Veo caras próximamente abuelito o abuelita, ¿verdad? Dice la hermana, no, Dios me libre. Pero ahí va, yo creo que todos llegamos y nos sentimos tan jóvenes y para llegar a ser abuelita o abuelita, no estoy muy joven, pero yo creo que si Dios nos permite, es un gran gozo, bueno, de mi parte es una gran bendición y quisiera que esa bendición también llegara a su vida, si Dios permite que sean abuelos o abuelas. Como vemos en las escrituras, vamos a pasar a ver realmente es un abuelo. Y quisiera llevar al pasaje en Génesis 48, donde habla de Jacob, Efraín y Manasés. En ese pasaje nos habla de cómo era Jacob con José, y nos habla también de sus nietos Efraín y Manasés, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Dios, cómo mostrar a Cristo siendo abuelos ahora, en la actualidad, que ya conocemos que la palabra, y los que no son abuelos, pues esto nos va a ayudar para que seamos buenos abuelos y podamos ser reflejo de Cristo. Y no solamente ser abuelos como antes, como nuestros pensamientos, nuestras emociones, actuábamos sin pensar o porque nos enseñaron a ser así, y esas tradiciones, esas enseñanzas, se las inculcábamos a nuestros hijos, y los hijos se pasaban a los nietos. Ahora es diferente, la palabra nos enseña algo diferente,
cómo debemos de ser abuelos, o cómo ahora en la actualidad, ya es abuelo, cómo debe de ser. Ahora sí, vamos a la palabra Génesis 48, versículo 3. ¿Cómo un abuelo puede vivir esto manifestando a Cristo? Vamos a ver qué dice en el versículo 3. Si me acompañan, por favor, hermanos, cuando ya lo tengan, me dan un amén. Y para el que no tenga Biblia, aquí la pantalla va a aparecer. Y si me acompañan, vamos a leer, dice Génesis 48, versículo 3, dice: Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Aquí dice la palabra del Señor que Jacob le dijo a José, ¿no? El Dios Todopoderoso se me ha aparecido. Pero al final dice algo tan importante, dice: y me bendijo. Antes que conociéramos de Cristo, realmente el Señor nos bendecía. O ahora que ya formamos parte de Cristo, Dios nos bendice. Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. Y en este pasaje, ¿por qué creen ustedes que haya bendecido Dios a Jacob como abuelo? Porque lo amaba. Porque lo amaba. ¿Alguien más? Porque obedecía. Porque obedecía, sí. También, bueno, pero el Señor dice que a través de que él caminaba con Dios, él obedecía sus mandatos y él era realmente un hijo, un siervo que obedecía a papá Dios. Entonces, por eso mismo él recibía esa bendición, y por medio de eso vemos que nosotros como abuelos ahora en la actualidad, nosotros si obedecemos al Señor, si caminamos con el Señor, vamos a encontrarnos con Dios para recibir una bendición. Y la bendición, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es una bendición para ustedes? Es una bendición para ustedes. Algo que alegra nuestro corazón. Para otra persona. El bien para otra persona, sí. ¿Me decía por aquí? Bueno, algo que alegra mi corazón. Algo que alegra su corazón, sí, va un poquito más allá. El favor que Dios nos da inmerecido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición que recibimos, porque aún con nuestras formas de pensar, de actuar, con nuestras obras, pues no lo merecemos, ¿verdad? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo recibimos ese favor, esa gracia, esa bendición que Dios nos da, y eso es lo que ahora, como hijos o como abuelos, mejor dicho, como abuelos, nosotros debemos transmitir a los padres, para que los padres puedan transmitir a las nuevas generaciones, que son los nietos. Y si los nietos aprenden de nosotros, ¿cómo pueden aprender algo de nosotros ahora como abuelos? ¿Alguien puede decir? ¿Se pueden aprender los nietos de los abuelos o de las abuelitas? ¿Qué aprendiste de tu abuelita o de tu abuelito? Las virtudes, es más, ¿qué otra cosa aprendimos o aprendemos de los abuelitos? Platillos. ¿Cómo guisar, verdad? También las abuelitas pues enseñan esos guisos y pasan la receta, ¿verdad? De generación en generación. ¿Qué otra cosa podemos aprender o aprendimos de los abuelitos? Los valores. Los valores, sí. El respeto. Historia. Historias familiares, ¿verdad? Familiares que luego a veces dicen, bueno, ¿y quién es mi tío? ¿Y quién fue? Si ya murió, bueno, tu tío era así, tu abuelita era así, y así
Y se va pasando la historia de los abuelitos a los padres, a llegar a los nietos. Y todo eso transmite los abuelitos, ¿verdad? O las abuelitas. Y cómo podemos ser de ejemplo, decía yo, ahora en la actualidad. Como ahora que conocemos de Cristo, ¿cómo podemos ser alguien de ejemplo? ¿O cómo podemos ser alguien que sea imitable? Que te puedan imitar lo que tú haces. Dando un buen testimonio. Dando buen testimonio, sí. Enseñarles el temor. El temor a Dios. El temor a Dios. Es muy importante, ¿verdad? En nosotros como abuelos, si antes no conocíamos de Dios y hacíamos cosas en vez de acercar a nuestros nietos, a la familia y a Dios, hacíamos lo contrario. ¿Por qué? Porque con mal ejemplo hacíamos que se alejaran de la familia, que se alejaran de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos buscando mal testimonio, mal ejemplo. Y no podíamos ser abuelos o papás pudieran ser imitables, pudiéramos ser de buen ejemplo. Porque en vez de ser de buen ejemplo, dábamos mal ejemplo. Yo les voy a platicar una parte de mi testimonio. De mis hijos, los más grandes, decían: papá, pero es que tú eras así, así, y nos dabas malos ejemplos. ¿Por qué? Porque te veíamos y para mí no podía yo imitar eso porque era malo. Pero ahora que me ven diferente, ahora se fijan lo que yo hago y ya no me lo dicen, ya lo hacen. ¿Por qué? Porque están aprendiendo algo nuevo, algo diferente. Y así como padre, también como abuelo, ahora que tengo a mis nietos, la más grandecita igualmente me decía: oye abuelita, mi mamá me decía que eras muy enojón, regañabas a mis tíos, eras así, y tú no, tú eres bien bueno, abuelito. Dice: ¿por qué hablan mal de ti mi mamá? Dice, y ahora te conozco. No, tú no eres así, tú eres bien cariñoso, tú juegas con nosotros. Y le digo a mi esposa: ella no me conoció antes, como era antes. Pero ahora, pues el Señor ya me está cambiando, me está transformando ahora como abuelo. Y eso me motiva a conocer más de Dios, a buscar más de Dios, a ser de buen ejemplo, a que mis nietos puedan imitar lo que yo hago ahora. Y le decía yo a mi hija, digo, ahora el Señor me está ayudando a ser pues padre y abuelo diferente, a que ustedes puedan ver otra persona a como era yo antes. Con mis defectos sí, pero el Señor me está ayudando para que mis generaciones sean mejores. Y así el Señor dice que seamos imitables, de buen ejemplo, de buen testimonio. Y si tú no eres de buen ejemplo, pues ahora la palabra nos enseña que nosotros debemos de ser de buen ejemplo, así como Jacob fue de buen ejemplo para Efraín y Manasés, pues también nosotros, y ahí se ve reflejado Cristo, porque gracias a esta enseñanza ahora, pues es reflejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con nuestras buenas actitudes, nuestro buen ejemplo. ¿Y dónde lo podemos reflejar? No solo en el hogar, ¿verdad? También a dónde más. Lo podemos hacer en ¿dónde? En el trabajo, en la calle misma, o con nuestros vecinos, o cuando vamos a que nos invite a algún familiar, también podemos ser ejemplo, podemos ser imitables. ¿Por qué? Porque si tú no conocías de Dios, pero tu familia era igual, y tú eras igual a ellos, no veía ningún cambio. Pero ahora cuando tú vas a su casa de ellos, y ellos ven que hay un cambio, dicen: pues si no eras así, pero si tú ya no tratas a tus hijos así, ahora con tus nietos eres diferente. Entonces,
Eso es un verdadero cambio que podemos manifestar a nuestro Señor Jesucristo, dando ese buen ejemplo, ese buen testimonio que ahora, pues, gracias a Dios que nos permite. Y si tienes luchas, como todos tenemos luchas, porque en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, la regamos a veces, pero cuando vamos a la palabra y nos confronta y nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que demos buen testimonio, que podamos dar buenos frutos, eso nos motiva para que nuestra familia y nuestras generaciones no sean diferentes como lo fuimos nosotros. Ahora, como abuelos, seamos realmente, transmitamos ese cambio para nuestros hijos y nuestros nietos. Si me acompañan, hermanos, vamos a estudiar también ahí mismo en Génesis 48, pero ahora vamos al versículo 4. Ya estamos ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor: con estas palabras te haré fructífero, te multiplicaré tu descendencia, haré una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Aquí nos habla me llamó mucho la atención aquí en el versículo 4 donde dice: con estas palabras te haré fructífero y te multiplicaré tu descendencia. Como nosotros como abuelos podemos ser fructíferos o multiplicarnos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Alguien me puede decir cómo puede ser que tú puedas ser multiplicar? Como decía la palabra en Mateo, multiplicar. ¿Cómo te puedes multiplicar como abuelo? Bueno, les puedo decir, cuando nosotros tenemos un tiempo de lectura en nuestra familia, ellos van a aprender, van a ver que tú sacas tu Biblia y vas a leer, y ellos van a aprender a conocer a Dios por medio de la lectura. Cuando nosotros tenemos tiempo de oración en nuestros hogares, o aquí mismo en la congregación, ellos también se van a estar fijando lo que tú haces y lo van a aprender. Y para los que no son abuelos, tomen nota para que si no lo estamos haciendo, pues lo hagamos, para que cuando llegue ese tiempo de ser abuelos, ellos mismos van a aprender todo eso. Lo que nosotros ven, ellos lo van a aprender. Y en tiempos de discipulado que nosotros ahora estamos tomando, ¿cómo me impacta ver los niños cuando empiezan el discipulado y preguntan y contestan? ¿Por qué? Porque vieron a sus padres, porque vieron a sus abuelos tomar discipulado, enseñanza en la congregación. Todo eso van aprendiendo desde pequeños. Y nosotros debemos de impulsar, de motivar a los niños para que todas esas generaciones nos sigan ese camino del Señor y sigan ese ejemplo, y ellos también puedan ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo por medio de congregarse, por medio de la oración. Ellos aprendan cosas buenas, valores y el conocimiento de Dios, que sea más íntimo esa relación. No aprendan cosas del mundo, de los familiares, sino al contrario, nosotros atraer a los hijos, a los nietos, para que ellos, unidos como familia, podamos ser ese reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, y ese crecimiento nos lleva a crecer
en Cristo. Y cuando hay un crecimiento, también nos podemos multiplicar y ser fructíferos como un árbol. Les puedo poner un ejemplo. Allá en la casa teníamos un árbol de mandarina y uno de naranja. Cuando llegamos a la casa había uno de mandarina y llegamos sus mandarinas chiquitas y una de otra. Ya poco a poco pasó el tiempo y se empezó a extender el árbol de fruto y fruto bastante en abundancia. Pero había otro árbol que lo sembramos, creció, nada de fruto ya. Y pues ¿qué le falta? Abono, ya le echamos abono, ya le echamos agüita, su cuidado y todo, y nada de fruto. Entonces, Él nos lleva a eso. Que nosotros no seamos como ese árbol que no da fruto, sino que seamos como el árbol que sí da fruto en abundancia. Y así nosotros podemos multiplicar ese fruto de la palabra del Señor, de la enseñanza, de la comunión con Dios, para que ellos también a su tiempo puedan ser como ese arbolito de margarina que les comento y den fruto. Y ese árbol daba bastante fruto y no nada más en una temporada, la daba en todo el año. Y así nosotros debemos de ser como abuelos de nuestros nietos, igual también puedan dar frutos a su tiempo. Amén. El tercer punto, vamos a ver cómo podemos acercar a los nietos al Señor. Vamos a ver en Génesis 48, versículo 9. Ya estamos ahí, hermanos. ¿Alguien me puede hacer el favor de leer? Si le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Amén. Aquí algo dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. ¿Recuerdan ese pasaje cuando los discípulos no dejaban que se acercaran los niños a Él? Y dice, dejadlos a mí, que vengan a mí. ¿Por qué? Porque Él quería bendecir a esos niños, pero los discípulos decían que no molestaran al Señor. Porque ellos ese es el reino de los cielos. Y eso es lo que quiere. El Señor quiere que acerquemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no seamos como los discípulos, en vez de acercarlos, los alejemos. Porque ¿cómo los podemos alejar del Señor? Si no damos buen testimonio, si no somos de buen ejemplo, si nosotros no nos congregamos, si no oramos, si no tenemos tiempo de comunión con Dios, ellos van a aprender otras cosas y nosotros a lo mejor lo hagamos mal y ellos van a aprender mal. En vez de buenos ejemplos, van a aprender malos ejemplos. Entonces, si nosotros somos de buen ejemplo, si ven que nosotros oramos, leemos la palabra, nos congregamos, ellos ¿qué van a hacer? Se van a acercar a Dios. Pero es importante nosotros como abuelos de animar primeramente a los padres. ¿Para qué? Para que nuestros nietos, igual de esa misma manera, vean que pues se acercan también los papás, los hijos y todo en familia. Pero cuando no hay esa comunión, esa relación entre abuelos y padres, se puede alejar a los nietos. Y así, entonces, nosotros reflexionemos este pasaje, a mí, en lo personal, pues sí, me impactó a mí, porque antes, en vez de acercarlos al Señor, alejaba yo a mis hijos, y ahora, pues, conociendo al Señor, trato de acercarlos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que debemos de tener como abuelos? Si nosotros animamos a nuestros hijos a que conozcan a Dios,
se congreguen, ¿qué van a hacer? Igual, los papás van a hacer eso mismo, van a dar el ánimo, van a poner los medios para que los hijos también se congreguen, para que estudien la palabra del Señor, y para que no tomen malos ejemplos en la calle, en la escuela, en el trabajo, que ya son tiempos difíciles. Entonces es muy importante, decía un amigo, ya hay que ponernos las pilas, porque el mundo está ganando a la juventud, a la niñez. Nosotros debemos de hacer, actuar conforme a la palabra de Dios, hacerle buen ejemplo, hacer imitables, a tener tiempos de oración, para que nuestros hijos y nietos se acerquen a Dios, vean en Cristo hay una nueva vida, que no nada más es como dicen las personas, no son aburridos, no, porque también el Señor también nos manda que seamos felices, que seamos gozosos. Entonces nosotros también transmitimos ese gozo, esa alegría como abuelos, pues ellos también van a ganar también yo cuando veo a los hermanos que tienen a sus niños o sus nietos y empiezan a aplaudir, le da alegría, le da gozo que desde niños empiecen a aprender buenas cosas. Vi un video que me llamó mucho la atención, y es un niño chiquito, como de unos 3 años, y estaba su hermanito como de unos 6 años, y se le acerca y se le empieza a poner así su mano y empieza a orar, y empieza a orar y a orar, y así, pero con ese fervor, con esa fe. ¿Y eso qué quiere decir? Ese niño fue instruido, ese niño vio a sus padres o a sus abuelos cómo hacer una oración. ¿Qué transmitimos? Fe, ¿qué transmitimos como abuelos? Amor al prójimo, o no lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, esto nos hace reflexionar y ver que ahora lo tenemos que hacer, hermanos. Porque es una responsabilidad, quizás ya no de padres, pero los abuelos también tenemos una responsabilidad en nosotros, que nos vean como buenos abuelos, y no como esos abuelos que nada más gritan, esos abuelos que nada más regañan. No, que vean esos abuelos que tienen esa pasión por Cristo, por la fe, esa pasión por la familia unida y no desunida, porque cuando no hay unión, no está Cristo en nosotros. Pero si hay unión es porque nosotros nos vamos a mantener en la palabra del Señor. Y eso nos lleva a que nosotros reflexionemos en estos tiempos. ¿Qué estamos haciendo como abuelos? ¿Qué hicimos como padres? Y ahora podemos cambiar, porque es tiempo, el Señor nos está dando la oportunidad de poder cambiar todo eso que hicimos antes mal, ahora hacerlo de una manera diferente, de poder ser de bendición y no ser de maldición, porque cuando hay maldición alejamos, en vez de acercar a Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos, nos alejamos. Eso a Dios no le agrada, sino que quiere que reflejemos a Cristo, que vivamos para Cristo, para que nuestros nietos también igual de esa manera también puedan ser de ejemplo en sus escuelas, en el hogar, con sus amigos, y a donde ellos vayan, también ellos sean de buen ejemplo, de buen testimonio nuestros hijos y nuestros nietos. Para finalizar, bueno, ya voy terminando, vamos a Génesis capítulo 48, en el versículo 16. Si alguien más me puede apoyar en leer, hermano Corán, ¿alguien ya lo tiene?
Génesis capítulo 48, versículo 16. Amén. Dice, también me he enviado a su ángel para librarme de muchos peligros. Yo le pido que bendiga a estos dos muchachos, que por medio de ellos sea recordado mi nombre, el nombre de mi abuelo Abraham y el de mi padre Isaac, que tengan muchos hijos. Amén. Ahí en la versión que tengo es, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Ellos perseveren mi nombre y el nombre de Abraham, Isaac, y de su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Ahí no tenemos que entender en este pasaje, aquí podemos ver cómo Cristo se muestra a través de este pasaje. Y nosotros debemos de poder percibir, ver, podemos recibir el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Ahora tenemos una nueva identidad. Ya tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús y nos manda y nos dice que ahora debemos llegar frutos. Y esos frutos sean en abundancia. Lo acabamos hace un rato de decir, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar frutos? Con nuestro buen ejemplo, con nuestra buena manera de vivir en Cristo, para que Cristo siga haciendo la obra y seamos como ese árbol tengamos buenos frutos y podamos ser de bendición. Pues en nuestras vidas no son todavía buenos. Ya una pausa para que ahora eres papá, puedas reflexionar, tomar esta palabra y cuando llegue el momento de ser abuelos, pues tú veas una diferente manera de vivir, de ser y de enseñar a tus nietos. Y ahora pues somos abuelos, esto nos ayuda a que seamos mejores. Y si no lo fuimos, y ahora seamos el reflejo de Cristo, y así es como Cristo nos puede ayudar a base de su palabra. Pues en este tiempo yo les doy las gracias a ustedes por escuchar la palabra del Señor. Gracias a Dios porque me ha hecho abuelo y porque algunos de ustedes también ya son abuelos. Y quisiera terminar con una oración, si me acompañan hermanos.